Buenas noches, hoy comenzamos tema nuevo, el tema de variables aleatorias. Este tema es el más corto de todo el segundo parcial, es una sesión nada más. Y pues vamos a irnos con la definición. Tenemos que, dado un experimento aleatorio como los que hemos hecho en clase, podemos también definir una variable aleatoria, experimento aleatorio, variable aleatoria. Y esta va a estar definida como una función sobre el espacio muestral que asocia a cada elemento un número real. Básicamente lo que nosotros vamos a querer es crear algo parecido a lo siguiente. Una función que nos ayude a ver cuál es la probabilidad de que X tome un número en específico. Lo podemos hacer si la variable es discreta y si la variable es continua, tal como nos lo mencionaba acá. Ya hemos nosotros definido cuando es algo discreto, cuando es algo continuo. ¿Se acuerdan que les decía? Por ejemplo, número de hijos es una variable discreta. Usted solo puede decir un hijo, dos hijos, cinco hijos. No tiene sentido usar decimales. Esas son variables discretas. Variables continuas es cuando sí tiene como sentido hablar de decimales. Por ejemplo, usted puede decir, compré 1.25 litros de leche, 1.26 litros de leche, 2.57 litros de leche. Todo eso tiene sentido hablarlo. Y es porque litros es una variable continua. En este caso particular nos vamos a centrar en variables aleatorias discretas para la clase de hoy, porque con ellas nosotros podemos crear una tabla parecida a esta, donde nosotros podemos darle a X todos los posibles valores que tiene. Por ejemplo, lanzar un dado, pueden haber 6 resultados diferentes, obtener un 1, obtener un 2, obtener un 3, obtener un 4, un 5, un 6. Y para cada resultado vamos a tener una probabilidad. Voy a cerrar el micrófono, permítanme. Ok, les decía, para cada resultado vamos a obtener una probabilidad. En este caso nosotros sabemos que la probabilidad de obtener un 1 es 1 de los 6 resultados, entonces es 1 dividido entre 6. La probabilidad de tener 2 es 1 de los 6 posibles resultados, es 1 sobre 6, y así para las demás. Se podrán preguntar cuál es la... Ok, podemos crear la tabla, está bien, pero ¿cuál es la utilidad? ¿Cuál es la función de crear esta tabla? La ventaja de que nosotros podamos hacer esto es que podemos ver cómo es que se distribuyen las probabilidades. ¿A dónde es que se concentran las mayores probabilidades? ¿A dónde es que hay probabilidades más bajas? Y en base a eso, pues podemos hacer análisis todavía más complejos. Y esta es como realmente una introducción a lo que vamos a ver en la clase siguiente, que es distribución de probabilidad normal. También podemos sacar lo que son valores esperados y por aquí tenemos, acá está. Podemos sacar valores esperados, podemos saber cuál es la varianza y la desviación estándar, obviamente, de las probabilidades. Y todo eso nos es útil a nosotros para poder tener una buena idea de cómo son los procesos o comportamientos de una variable de la vida real y en base a eso pues hacer nuestras estimaciones
y hacer cálculos que reflejen realmente la variable que estamos utilizando. Todo esto es un proceso, no crean que es como de golpe que lo vamos a aprender, vamos a ir por partes. En la clase de hoy en específico nos vamos a centrar en resolver ejercicios sencillos de variables aleatorias discretas. Para ello yo siempre les traigo un material de apoyo. Comencemos con este ejemplo primero, que dice lo siguiente. Se registraron las puntuaciones de varios estudiantes de educación media en un control de lectura del libro Blanco Almero, de Lucila Gamero de Medina. Se sacó una muestra de 20 estudiantes. Aquí están las notas de cada uno de esos muchachos. Ella sacó 10 puntos, él sacó 5, él sacó 9, él sacó 3 y así. Y cuando nosotros sacamos una lista, vemos que solo una persona sacó un punto de 10 en la prueba en el control de lectura. Ninguna persona sacó 2 puntos. No hay nadie que haya sacado 2 puntos. Solo una persona sacó 3 puntos. 2 personas sacaron 4. Está este muchacho y está esta muchacha. Estas 2 personas sacaron 4 puntos. Solo una persona sacó 5. 3 personas sacaron 6 puntos. Las vemos acá. 1, 2, 3. 5 personas sacaron 7 puntos. Los vemos acá. 1, 2, 3, 4, 5. 2 personas sacaron 9 puntos y 2 personas sacaron 10 puntos. Cuando usted toma en cuenta toda la suma de los estudiantes, usted suma toda esta columna, le quedan pues en efecto 20 estudiantes, que son los que se sometieron al control de lectura. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Si ustedes miran solo esta tabla, quiero que me digan cuál sería la nota que tiene la mayor cantidad de estudiantes. ¿Cuál es la nota que sacó la mayor cantidad de estudiantes? ¿La nota más común? 7. 7, ¿verdad? 7 puntos de 10. Y podemos ver que si pueden silenciar sus micrófonos ahorita, por favor. Ok, gracias. Podemos ver en esta tabla que hay notas que son pocos estudiantes las sacaron. Hay notas que varios estudiantes las sacaron. Se puede apreciar un poco mejor a través del siguiente gráfico, que está un poquito más acá abajo. Es esta misma información la de la tabla, de hecho de ahí saco el gráfico. Vemos la frecuencia con la que cada uno de los estudiantes sacó cada uno de los puntajes. Y quiero que vean que es de hecho un histograma donde tenemos la concentración y vemos la mayor concentración por este lado de acá, entre 6 y 8 puntos. Ahí es a donde se concentra la mayoría de los estudiantes, en notas de 6 a 8 puntos. Si bien es cierto, hay estudiantes que sacaron notas bajas en una prueba, ¿ustedes ven que hay menos concentración en las notas bajas o hay alta concentración de estudiantes? ¿Cómo lo describirían? ¿Pocos estudiantes o muchos estudiantes en las notas bajas? Notas de 1 Si, a... si consideramos que una nota baja es por debajo de 5, se diría que sí. ¿Que serían muchos o pocos? Si tuviera que decir, Son muchos. pues abajo de, por ejemplo, abajo de 5, solo son 5 de 20 estudiantes. Estamos hablando que es un 25%. ¿A dónde ven ustedes la mayor concentración? ¿En las notas bajas o en las notas altas?
En las altas. Notas altas. Unas altas, ¿verdad? Vemos hay una mayor concentración. No significa que no existan notas bajas, no. Lo que significa es que la mayor concentración la tenemos como por acá. Ok, entonces, de aquí, este es un ejemplo pequeñito, obviamente, para que lo podamos ver cómo se construye en clase. Pero muchas veces nosotros vamos a trabajar con cosas un poco más grandes en la vida real. Esto, recuerden que todo lo que vemos en esta clase se usa en la vida real. Nada es solo porque sí. Todos tienen sus aplicaciones. Entonces, cuando nosotros vemos a dónde se encuentra la mayor concentración, podemos partir de ahí para hacer análisis y vamos a ver un poquito más de eso en el siguiente tema con la distribución normal, porque la mayoría de los efectos sociales, que es lo que les interesa, bueno, es lo que nos interesa a nosotros para este curso, tienen una distribución normal. Eso es importante recalcarlo también, que no todas las probabilidades tienen la misma distribución. La distribución de las notas, vemos que es esta, pero hay otras cosas como por ejemplo el tiempo de espera en una fila del banco se va a distribuir diferente, va a tener una mayor concentración en un lado o en el otro. También vamos a ver que lo que sería, por ejemplo, pensiones o sueldos, va a tener de repente una mayor concentración en los sueldos más bajos que en los sueldos más altos. Y cuando nosotros ya conocemos cómo es la distribución, pues podemos empezar a partir de esa información a hacer cálculos más complejos, que es lo que iríamos viendo en el transcurso de la clase. Ahorita nos quedamos con que esta distribución es esta de acá. Teniendo esa información, vamos a construir una pequeña tabla que tiene dos columnas. En esa tabla de dos columnas va a ir una columna que es para las X y una columna que es para las probabilidades que tiene cada una de esas X. Entonces aquí, ¿cuáles serían los posibles valores que tendría X si X es la nota de un estudiante? Pues un estudiante puede sacar un 1 en la prueba, puede sacar 2, puede sacar 3, puede sacar 4, puede sacar 5 puntos, puede sacar 6 puntos, puede sacar 7 puntos, 8, 9 y máximo 10 puntos. ¿Cuál es la probabilidad que saque cada uno de esos puntos? Pues vamos a calcularlo como una probabilidad simple en base a esta información que tenemos acá. Si solo hay un estudiante de los 20 que sacó una nota de 1, pues la probabilidad es 1 de los 20 estudiantes. Y 1 dividido entre 20, ¿cuánto es? .05. Ok. Ahora, 2, sacar una nota de 2, pues hay 0 estudiantes de los 20 estudiantes total. Entonces, 0 dividido entre 20 es 0. Para sacar 3 es 1 de los 20 estudiantes. Entonces, otra vez 1 entre 20 es 0.05. Esa es su probabilidad. ¿Cuál sería la probabilidad de sacar una nota de 4? Pues hay 2 de los 20 estudiantes que sacaron una nota de 4. Entonces dividimos 2 entre 20. 0.1. Muy bien, 0.1. Ahora 5. Solo hay 1 de 20 estudiantes. Eso ya sabemos que es 0.05. Sacar una nota de 6. Serían 3 de los 20 estudiantes. Entonces ponemos 3 entre 20 que queda. 0.15. Muy bien.
Ahora ayúdenme ustedes a los números que faltan. ¿Cuáles serían las siguientes probabilidades? 0.25. La De 7, sí. La de 8. de 8, 0.15. Ok. La de 9. 0.1. Y Y 10 también. perfecto. Ok, y si yo sumo todas estas probabilidades, ¿cuánto me debería de quedar la suma de todas estas? A 1. Perfecto, entonces aquí lo hago con la función suma y en efecto me queda 1. Bien, ya esta tabla nos da la distribución de las probabilidades y con esta tabla también pudiéramos hacer un gráfico de la distribución de probabilidades que quedaría similar a este. De hecho, quedaría igual, solo que las medidas van de 0 a 1. Si ustedes se fijan acá en el PDF, la idea de usar la tabla es también crearse, pues, ese gráfico que nos ayude a ver la distribución. En este caso, las probabilidades de lanzar un dado, todas nos quedan en un sexto. Entonces queda que es una distribución uniforme, donde todos los valores tienen la misma probabilidad, cosa que a veces sucede, a veces no. Bien, ya con eso pueden hacer el ejercicio 6 de la tarea, donde lo único que le pide es que se cree una tabla como la que hicimos ahorita. Una tabla donde va a tener dos columnas. Una va a ser Z y la otra va a ser la probabilidad de Z. En una van a escribir todos los posibles valores que tome Z y en la otra cuál es la probabilidad de obtener cada uno de esos valores. ¿Qué es Z? Z es la suma de los dos números de cada muestra. Es decir, aquí se obtienen las muestras diferentes y cuando usted suma estos dos números, sería 1 más 1 igual a 2. Entonces 2 es un posible valor de Z. Luego 1 más 2 es 3. 3 es un posible valor de Z. 1 más 3 es 4. 4 es un posible valor de Z. 2 más 1 es 3. 3 ya lo habíamos mencionado, que es un posible valor de Z. 2 más 2 es 4. 4 también lo habíamos mencionado, que es un posible valor de Z. Y así usted saca en una columna todos los posibles valores de Z, que es la suma de estas parejas. Y la otra, la probabilidad con la que aparece cada una de esas parejas. Parecido a lo que hicimos acá. La probabilidad con la que aparece cada uno de estos posibles valores. Para ese ejercicio 6, solo tienen que hacer la tabla. No hacen el gráfico ni nada más, solo la tabla. Ahora, veamos en lo que dice el ejemplo 2 del PDF. Dice lo siguiente. Una variable aleatoria discreta tiene la siguiente función de probabilidad y le dan la siguiente tabla. Le dice que X puede tomar los siguientes valores. -2, -1, 0, 1, 2,
o 3, máximo 3. Imagínense que esto es como los resultados que se obtienen después de un juego de azar, como en una feria. Puede ser que usted haya perdido 2 lempiras, solo haya perdido 1, que ni pierda ni gane, que haya ganado 1 lempira, que haya ganado 2 lempiras, o que haya ganado 3 lempiras al terminar el juego. Y estas son las diferentes probabilidades. Si ustedes se fijan, hay una que no aparece como número, sino que aparece como una letra K. Y acá nosotros podemos calcular cuánto debe ser K, porque la suma de todas las probabilidades, cuando usted suma todas las probabilidades, le tiene que quedar 1. Entonces, si usted suma 0.08 más 0.21 más 0.1 más 0.23 más 0.04, ¿cuánto le queda? .66, si no me equivoco. Sí. ¿Y cuánto tiene que valer K entonces para que la suma de todos dé 1? Si lleva 0.66 con los otros valores sin el K. Para que complete a 1, 0.34. Muy bien, perfecto. ¿Qué es exactamente lo que hace la solución acá? Como sabemos que toda la suma de estas probabilidades debe de ser 1, suma estos valores tal como lo hicimos ahorita, que es 0.66, como dijo usted. Despeja para acá, mandando este a restar. Y lo que le falta para llegar a 1 es 0.34, tal como me dijeron ustedes. Y ese pues es el valor de K. Veamos el ejemplo 3 ahora. Dice, la siguiente tabla muestra la función de probabilidad para la variable Y. Aquí están los posibles valores de Y. Que Y es el número de personas por día que solicitan un tratamiento innecesario en el servicio de urgencias de un pequeño hospital. Puede ser que haya 0 personas ese día. Puede ser que haya solo 1 persona, que haya 2 personas, 3 personas, 4, máximo 5 personas que soliciten un tratamiento innecesario en el servicio de urgencias de un pequeño hospital. ¿Cuál es la probabilidad con que aparece cada uno de esos valores? Que haya 0 personas tiene una probabilidad de 0.01. Que haya 1 persona tiene una probabilidad de 0.1. Que hayan 2 personas solicitando un tratamiento innecesario en un solo día es de 0.3. Que haya 3 es de 0.4. Que hayan 4 personas solicitando un tratamiento innecesario es de 0.1. Y que haya 5 personas es un número C. ¿Cuánto tiene que valer C para que la suma de todas estas acá me quede 1? Esa sería la primera pregunta. .09. Ok, entonces lo que hacemos es lo mismo que hicimos hace poco, que es sumamos todo como hicimos anteriormente, sería 0.01 más 0.1 más 0.3 más 0.4 más 0.1
y vemos que eso es 0.91. De manera que, como me dice usted, hacen falta 0.09 para completar a 1. Entonces, C debe ser 0.09. Cheque, ya hicimos el primer ejercicio. El primer inciso, perdón, que sería completar la tabla encontrando el valor de C. Ahora, hagamos el segundo inciso. Dice, encuentre la probabilidad de que Y sea menor o igual que 3. Es decir, que en un día cualquiera haya 3 personas o menos que hagan solicitud de un tratamiento innecesario. Ok, como queremos valores menores o iguales a 3, 0 cumple, es un número menor o igual que 3. 1 cumple, es un número menor o igual que 3. 2 cumple, porque 2 es menor o igual que 3. 3 cumple, porque 3 es menor o igual que 3. 4 no cumple, porque 4 ya no cumple ser menor o igual que 3. 5 tampoco. Entonces, ¿cuáles serían los casos a donde encontramos 3 personas o menos que soliciten un tratamiento innecesario? Pues serían este y este de acá. ¿Cuál es la probabilidad? Pues la suma de estas probabilidades. La probabilidad de que haya 0 personas, la probabilidad de que haya 1, que haya 2 y que haya 3. Sumémoslas. La probabilidad de 0 personas. 0.81. 0 punto. 81. Ok, veamos. Acá abajo está la respuesta. Y en efecto, cuando tomamos que la probabilidad de que sean los valores menores o iguales a 3, es que sean 0 personas, 1, 2, 3 personas, la sumamos y queda 0.81. Esa es la respuesta. Perfecto. Hagamos el último inciso, que dice encontrar la probabilidad de que Y sea estrictamente mayor que 2. Miren que aquí no está el igual, solo está estrictamente mayor. O sea, queremos saber cuál es la probabilidad que en un día cualquiera haya más de 2 personas que soliciten ese tratamiento innecesario. Ok, entonces les voy a preguntar, ¿0 cumple esto? ¿Es 0 mayor que 2? ¿Sí o no? No, No, entonces lo quitamos. ¿Es 1 mayor que 2? ¿Sí o no? tampoco. Tampoco, lo quitamos. ¿Es 2 estrictamente mayor? Miren que no tiene el igual. ¿Es 2 mayor que 2? ¿Sí o no? No. No, entonces lo quitamos. Ahora 3, ¿es 3 mayor que 2? ¿Sí o no? Sí. Sí, entonces ese si contamos, 4 también y 5 también. Para ver la probabilidad, pues vamos a tener que sumar la probabilidad de que la probabilidad de que Y sea 3, más la probabilidad de que Y sea 4, más la probabilidad de que Y sea 5. La probabilidad de que Y sea 3 es 0.4, que Y sea 4 es 0.1, que Y sea 5 lo habíamos calculado acá en el primer inciso, que es 0.09, y cuando usted la suma, pues le queda que la probabilidad de que Y sea mayor que 2 es de 0.59. Miren que ya con esto podemos ver que es una probabilidad algo grande, 0.50, es un 59% de las veces
que hay más de 2 pacientes solicitando un tratamiento innecesario. Ya usted, si fuera director, directora del hospital y ve que hay una probabilidad tan alta de tratamientos innecesarios en la sala de urgencias, pues ya entonces usted le indica que tiene que tomar medidas para evitar eso, ya que todos esos tratamientos innecesarios pues se les pudieran dar a alguien que de verdad los ocupe y así administra mejor los recursos del hospital, sobre todo si es una clínica privada, digamos, a donde cada cosa le cuesta a usted. Bueno, si es una clínica privada, el paciente paga. Digamos que fuera de una clínica de gobierno, donde se acaban los recursos y no le quedan, si los administra mal, pues no le queda para administrar cuando realmente alguien lo requiere. También, como les había mencionado al inicio, de forma rápida, nosotros podemos calcular el valor esperado, la varianza y la desviación estándar de una variable aleatoria. Para esto, seguimos las siguientes fórmulas que se ven un tanto complicadas, pero realmente no son nada del otro mundo. Solo es que aparecen varios símbolos. Pero ya nosotros este símbolo ya lo conocemos. Este símbolo, ¿qué indica? Sumatoria. Sumatoria, perfecto. Entonces tenemos que sumar algo, que aquí es un valor de X multiplicado por F. El dato con su probabilidad. Y acá tenemos otra cosa, que es el dato menos la media al cuadrado, multiplicado por su probabilidad. Si se acuerdan, cuando vimos lo de varianza y desviación estándar, pues eso lo podemos resolver creándonos una tablita a donde lo que ocupamos es, si esta es la fórmula, ocupamos una columna que me ayude a llevar esas sumatorias. Como aquí es X por F, pues yo me construyo una columna de X por F. Como aquí es X menos la media al cuadrado por F, me construyo una columna que diga X menos la media al cuadrado y luego otra que diga X menos la media al cuadrado por F. Y al final pues sumo todo lo de esa columna y así obtengo la varianza, obtengo la media y la desviación estándar pues es la raíz cuadrada de la varianza. Es un proceso como largo, sí, pero no es como complicado, es solo repetir y repetir los mismos pasos siempre. Hagamos un ejercicio sencillo primero, que lo hacen acá en el PowerPoint también, que es el de los dados, donde usted lanza un dado, tiene 6 posibles resultados y todos los posibles resultados tienen una probabilidad de 1/6 de salir, de ser seleccionados. Y aquí calcula pues lo que es la media, la varianza para esa variable aleatoria. Nosotros lo vamos a hacer acá en Excel y vamos a corroborar la respuesta ya en el PDF. Ok, entonces primero construimos una tabla como la que hemos hecho anteriormente, con 2 columnas en naranja. La primera columna, los posibles resultados de lanzar un dado, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La segunda columna, con la probabilidad es 1 entre 6, que es 0.1667. Ok, entonces para la media, el valor esperado, yo ocupo la sumatoria de esta columna, X con F. Entonces calculémosla. Aquí yo voy a multiplicar X con F. ¿Cuánto es 1 por 0.1667? 0.1667, el mismo resultado. Sí. Ahora la segunda sería 2 por 0.1667.
0.3334. Ok. La siguiente, 3 por 0.1667. $0.5001. Ok, ahí le está quedando diferente por el redondeo, porque este realmente tiene más valores. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Lo voy a escribir un valor de 4 dígitos, que es el que mete en la calculadora. Ok, ahora sí. Bien, siguiendo. Sería 4 por 0.1667. Punto. La siguiente sería 5 por 0.1667. $0.8335. Ok, la última sería 6 por 0.1667. $1.0002. Ok. Bien, y como la media es la suma de esa columna, y colocamos las sumatorias. ¿Cuánto sería la sumatoria de esta columna? $3.5007. Por ahí. Sí. Y ese valor es la media, el valor esperado. Ok, ahora para la varianza vamos a necesitar la sumatoria de esta columna, que sería x menos la media al cuadrado por f. Primero ocupamos x menos la media al cuadrado. Sería el dato menos la media elevado al cuadrado. ¿Cuánto sería 1 menos 3.50 elevado al cuadrado? Es 5. No, revíselo otra vez. Sería, ahora paréntesis, 1. Negativo 11.25. No. Si quieren escribanlo en este orden, sería, abre paréntesis, 1 menos 3.50, cierran paréntesis y elevan al cuadrado. Soy .25. Sí, ahí sí. Vamos a redondear. Ok, entonces hacemos lo mismo para las otras. Ahora sería 2 menos 3.5 elevado al cuadrado. Usen lo mismo de los paréntesis. ¿Cuánto les queda? 2.25. Ok. Hacen así los demás. Le van a quedar lo siguiente.
Y ahora, pues, multiplicamos cada uno de estos por F. ¿Cuánto sería 6.25 por 0.1667? 1.041. 1.04. Voy a dejar en dos cifras. Ok. Luego sería 2.25 por F. $0.75. No, 2.25 por Ah, punto siempre por 17. 16. Sí, por F, por la naranja. $0.37. Redondeado o... Sí, redondeado 0.38. Ok. Bien, continuamos con los demás y nos quedaría de esta forma. Ahora, para la varianza, es la suma de esta columna. Sumamos todos estos valores y nos queda 2.92. Esa sería nuestra varianza. Y por último, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces sacamos la raíz cuadrada de 2.92. $1.71. Ok. Vamos a ver lo que tenemos acá. Teníamos que 3.5 era el valor de la media. 3.5. El valor de la varianza le quedó en 2.92. 2.92 para la varianza. Y tenemos que para la desviación estándar le queda 1.71. Y a nosotros también nos queda 1.71. Ok, eso se puede repetir el mismo proceso sin importar qué ejercicio sea, qué valores pueda tomar X, qué probabilidades pueda tomar cada uno de sus valores. Al final el proceso va a ser el mismo. Usted construye, voy a borrar estos que están de sobra. Usted construye las tres columnas y estos valores serían la suma de esta columna para la media, la suma de esta columna para la varianza y la desviación estándar, porque siempre la raíz cuadrada de la varianza. Ok, esto sería todo por hoy. Mañana nos vamos a ver en presencial. Vamos a hacer ejercicios de repaso, nivelatorios para el examen. Recuerden que no es obligatorio, pero yo creo que sí es bastante ilustrativo los ejercicios que se hacen en presencial para nivel de examen sobre todo. Entonces yo les recomendaría que no fallen mañana. Ok, no sé si tienen dudas, si no, hasta aquí nos quedamos por hoy. No, licenciado, gracias. Ok, feliz noche a todos, que descansen. Buenas noches. Gracias, Feliz noche. Noches.